Otra vez. Bueno, pues bienvenidos a todos y empezamos un nuevo ciclo. Para algunos ya es una reiteración, espero que le haya sido provechosa, y para otros pues es la vuelta de la cola del Euroboro, ¿no? El comenzar. Han comenzado a lo mejor por el Instagram. Ahora mismo tengo en mente a alguien que me comentó haber empezado por el 44, no lo tenemos presente, pero como habéis ido incorporando por distintos hexagramas, pues hoy tenemos un nuevo comienzo, el comienzo de un nuevo ciclo. La semana pasada dimos, lo recuerdo para quienes se vayan a incorporar ahora, la semana pasada dimos una breve introducción, una pauta para las consultas, para la manera correcta de enfocar las consultas y el respeto debido al oráculo, en fin, que es recomendable tener siempre a la vista. Por cierto, en lo que llamamos la guía de introducción a I Ching, hemos integrado lo que comentamos, es decir, el núcleo que dimos en la semana pasada. Los consejos básicos de las consultas para las consultas oraculares. Ya están integrados en el pequeño libreto de introducción al I Ching. Os aconsejo que lo tengáis a mano. Como es la primera clase, también voy a reiteraros el consejo de que tengáis siempre presente la traducción de Richard Wilkins, ya sea la que tiene con Bogelman en Edasa o la que tiene, me parece que en Cuatro Vientos con la doctora Elena Jacobi de Hoffman. Reitero lo de no con exclusividad, pero sí con prioridad, porque al conservar la traducción original debida al Rey Wen y el Duque de Zhou, pues la fidelidad con el dictamen oracular es de una garantía máxima. No obstante, podéis amplificar con otras muchas buenas traducciones, tanto de carácter clásico, las tenidas como clásicas, como algunas de las contemporáneas, que son también excelentes, pero como amplificación. Bien, dicho esto, hoy tenemos un hexagrama que a los neófitos, por la contundencia de sus adjetivaciones, elevado, logro, propicio y perseverante, pues cuando uno lo obtiene oracularmente, puede llamarse a engaño. Pues madre mía, he hecho una consulta y me ha salido lo creativo, que es todo energía, que es todo fuerza, y además con ese enunciado tan potente como elevado, logro, propicio y perseverante. Como que si ya estuviera todo hecho. Yo debo bajar el entusiasmo a nivel práctico porque nuestras clases, como sabéis, están fundamentalmente dirigidas para modestamente a la autoconducción, que esos cuatro principios, esas cuatro columnas, pues son exigencias. Es decir, en relación a lo que se haya consultado, bueno, poniéndolo, volvamos al orden tradicional con que solemos empezar las clases. En el orden de la secuencia, no podemos, proviene de lo increado, de lo eterno. Es un hexagrama que adquiere una representación intermedia, es decir, simbólica, entre el universo, no el universo, sino entre el potencial inexpreso de lo increado, que puede ser múltiple, y la plasmación del universo concreto en el que estamos, en el que somos, que es una concreción muy específica,
aunque esté integrada por millones de elementos de complejidad, o pueden derivarse a partir del 1, se derivan todas las sagas de los números hasta llegar hasta los transinfinitos, pero a fin de cuentas no es más que una de las opciones posibles del potencial de lo increado. De manera que todavía su capacidad de abstracción es como una vibración. Tratando de aproximarlo a la realidad concreta de respuesta oracular, pues lo podemos plasmar bien, bueno, acercándonos al concepto de tiempo. Así como el hexagrama número 2 representa a lo material, la Tierra, y por extensión al universo material, a toda la creación, a todo aquello que, refiriéndonos al orden científico, podemos referenciar en el Big Bang, en la gran creación, en el gran principio. Ese sería el hexagrama número 2, aun cuando su especificidad dirigida a lo humano es la Tierra, el planeta Tierra, como madre de las generaciones de la vida que conocemos, pues el 1 es el campo de la idea. Es decir, antes de que el universo llegue a una plasmación material y su representación desde el Big Bang hasta nuestros días, pues está el campo de la idea. Entonces, el hexagrama número 1 remite mucho al campo de ideación. Antes de que algo se plasme materialmente, debe ser ideado, pasado por el matiz de las ideas. Y estas ideas, para que respondan al principio con el que el universo ha sido concebido, digámoslo así de alguna manera, pues pasa por 4 grandes principios. Es decir, si el ser humano tiene la pretensión de armonizar con los principios que insuflan la vida en el cosmos, debe ponerse a la altura de estos 4 principios, que son, a saber, la elevación, que es equivalente al amor. Y en términos prácticos, para un consultante, sería actuar en relación a lo que ha consultado con la mayor capacidad ética de que él sea capaz de alcanzar. Aquella que es capaz de integrar al principio de vida y al principio de muerte y todo lo que se extiende entre uno y otro con absoluta y total integración. Elevación, la admisión, la integración en la propia conciencia de que todos los elementos existentes tienen plena capacidad de integración en nuestra conciencia y en nuestros principios. El trasladado a conceptos, digamos que manejable éticamente, pues podríamos equipararlo al amor. El amor a la vida, que es también la asumición de que la vida lleva aparejada la muerte. Ese es el primer gran principio. Tiene una exigencia extraordinaria de la mayor elevación posible de la ética que seamos capaces de alcanzar. El segundo enunciado, que en realidad es un conjunto de un mismo discurso, es logro. El logro alude a que cada objeto, por así decir, en la creación espiritual y material, tiene un punto de equilibrio. Debe alcanzar, y en el caso de nuestra consulta debemos propiciar a cada objeto con el que tengamos que trabajar
con el que nos tengamos que desarrollar en relación a la consulta que acabamos de hacer, dándole su posición cabal. Es decir, tratándolo con el mayor grado de justicia que le corresponde por naturaleza. Si el objeto que voy a tratar es una empresa que contiene elementos materiales como máquinas y elementos humanos, como debiera haberlo dicho de manera invertida, es decir, realmente prioritaria en lo humano, primero lo humano, después lo maquinal, lo material, tengo que hacer o tendría que ocuparme que cada individuo, cada persona esté perfectamente tratada conforme a su naturaleza y el orden y posición que ocupan dentro de la estructura. Que cada máquina tenga el lugar que le corresponde para las funciones con las que está ideada y tenga los elementos de su conservación de manera permanente. Es decir, equilibrio y justicia para con todos los elementos con que vamos a tratar. El tercer enunciado, que sería perseverancia, es decir, elevado logro propicio por la perseverancia, uniríamos el tercer y cuarto enunciado, sería: no es que tengas la obligación de ser justo con el caballo que acabas de comprarte, con la máquina que acabas de comprar, o con la empresa que acabas de montar, o con el grupo en el que te acabas de integrar. No es que tengas que tener la mayor capacidad de desenvoltura ética para con esos conjuntos de personas o de elementos o de vida, en el momento en que se te ha ocurrido y que estás lleno de entusiasmo, sino que has de procurar mantener esos principios éticos y ese nivel de autoexigencia para que sigan ocupando equilibradamente la posición que por justicia le corresponde al perro, al gato, al ingeniero, al obrero manual, a la máquina, de manera permanente. Cuando uno está entusiasmado con la idea y en los primeros hervores del inicio, y cuando lleva 5 o 10 años y la rutina y el desgaste de la emotividad hayan hecho mermar aquella intención de elevación y de justicia que en el principio debiéramos haber introducido y que debemos mantener perseverantemente, y con el cuarto enunciado abierto en la espiral de lo que es la evolución, no solo de lo humano, sino del universo. El universo en cada momento, lo mismo que el río de Heráclito o de Confucio, está, pues lo mismo que nuestro propio ser corporal, las células están en constante renovación, expuestas a la evolución en espiral, que significa el estar inmerso en el proceso de la creación universal. Es decir, elevación de principios, máxima eticidad para el tratamiento, justicia para, o equilibrio para cada uno de los elementos que están integrados en el conjunto de la pregunta que acabamos de hacer, hacerlo, llevarlo a efecto cuando a la idea acaba de entusiasmarnos. Hoy acabo de descubrir un grupo y me gustaría entrar, y entras con mucha emotividad y entras con mucho encanto y mucha predisposición, pero debes mantenerlo en ese momento del entusiasmo anímico y cuando el entusiasmo anímico esté por los suelos. El principio de eticidad no es susceptible de ser rebajado. El principio de justicia para con cada elemento que lo constituye tampoco debe ser desmadrado en ningún momento. Y ello abierto a los avatares que el universo en constante cambio nos va planteando en cada giro o en cada movimiento dentro de la espiral de evolución. Estos son los 4 principios que tiene como exigencia lo creativo si lo hemos obtenido como respuesta oracular para algo. Es decir, que de la ingenuidad del neófito
que se acerca al libro. Yo mismo, ¿no? En mi principio, cuando yo veía el hexagrama lo creativo, y que de hecho me ha salido en más de una ocasión, tanto para trabajo como definición de la formación del carácter de persona, pues en principio, ingenuo, en exceso, digo, madre mía, está todo hecho, me ha salido lo creativo, la potencia del universo, la potencia creadora del universo, aquello que es indeficiente, porque las características de lo creativo, y entramos un poco a describirlo, si leéis podéis iros además, bueno, aparte del texto clásico de Wilhelm, lo podéis resumir en la introducción a I Ching, en la que he descrito un poco los trigramas y las características fundamentales. Veréis que es hielo, frío, metal, roca, dura, todos son elementos. Es decir, yo también, para connotar lo creativo es un sí rotundo. Lo creativo no tiene fisura, no tiene posibilidad de decadencia, no es susceptible de ser corroído. Pues por eso se lo representa a niveles materiales como roca, como el diamante, como el hielo, algo frío, distante, duro, fuerte, poderoso, indesmayable en su interioridad. Pues trasladándolo al logos, al lenguaje humano, es sí, es una línea yang, pero una línea yang, además, en los 6 niveles que integran lo inferior y lo superior en la esfera de lo humano. Los aspectos inferiores, bueno, sabéis que las 3 líneas tienen como representación, la primera, la de más abajo, representa el nivel material, la línea de en medio representa el nivel humano, el hombre, y la tercera línea representa el cielo. De manera que la representación es el ser humano entre la tierra sobre la que habita y el cielo o el cosmos, que ha permitido que la tierra tenga esa representación y que el ser humano esté en esa relación de intermediación entre el cielo y la tierra. Bien. Trasladándolo al lenguaje inicial, tenemos un papel en blanco. Un papel en blanco. El universo, en principio, es un papel en blanco sobre el que lo creativo va a proyectar el orden cósmico. Para el ser humano, ¿cómo sería la representación de un sí? La representación de un sí sería un trazo. Un trazo, no partido. Sí. Hasta fisiológicamente es captable. ¿Cómo expresaría ahí un sí? La rotundidad de un sí. Un sí es sea luz de la Biblia, por poner un ejemplo, y sin querer referenciarme solo en el contexto occidental del Antiguo Testamento, en lo universal, en lo trascendente, en lo que atañe a toda la genia y toda la formación. La vida es un sí del cosmos. El cosmos se manifiesta como un sí. Ese sí es indivisible, una raya yang. De manera que las 6 líneas yang son algo perfectamente redondo e indesmayable. De ahí su capacidad de abstracción, que en el caso del consultante oracular, pues lo debemos trasladar a que primero debe pasar por el tamiz de esos 4 principios aquello que pretende y acerca de lo cual ha consultado. Que es capaz en relación a lo que ha consultado, ya hablo directamente en términos oraculares, yo he consultado respecto de algo. Acabo de enunciar los principios que me exige lo creativo. Por tanto, me pregunto,
En relación a lo que acabo de preguntar, hago uso de la mayor elevación ética de que soy capaz. Estoy contemplando el bien o el mal que puedo producir en el mundo material, en la tierra, en lo ecológico, pongamos por extensión circunstancial al mundo social en que se desenvuelve nuestro discurso ahora mismo. Es decir, mi proyecto respeta el orden material de la tierra. Mi proyecto tiene un punto de equilibrio y armonía con el ser humano que soy yo y que por extensión son los demás seres humanos que me hermanan en la creación. Y estoy respondiendo a los principios con el que el cosmos quiere o hace que uno sea partícipe con su labor creativa. Para ser copartícipe con la labor creativa del cosmos, está claro que tengo que alinearme con sus altos principios éticos en relación a ellos mismos, a la ética que debo observar para con los seres humanos y a la ética y el comportamiento que debe dirigir mis pasos en este planeta en el que estoy. ¿De acuerdo? Que cumplo. He revisado mis principios con profundidad y altura. Pues adelante. Que no, pues mejor no me meto. ¿De acuerdo? Entonces, es una grandísima respuesta. Tanto si es, digamos, positiva para nuestro proyecto, como si es negativa en el ámbito subjetivo de nuestro proyecto y nuestra personalidad. En ambos casos podemos trocarla, entenderla como positiva, porque si somos capaces de cumplir los requisitos que nos exige, pues podemos llevar a cabo el proyecto con ese cuádruple enunciado: elevado, logro, propicio por la perseverancia. Éxito. Pero también es un éxito si después de recabar en nosotros mismos vemos que no vamos a cumplir esos propósitos, pues mejor también es un éxito no meterse cuando no vamos a estar a la altura, y en lugar de producir bienestar vamos a producir contaminación, vamos a producir dislate entre las relaciones humanas y vamos a traicionar, aún sin saberlo, los principios que rigen el cosmos en su aspecto creativo. Bien, pues creo que ahí tenéis el paquete para analizar oracularmente una respuesta constituida por el hexagrama lo creativo, sin líneas mutantes. Bien, dicho esto, vamos a analizar ahora, como hacemos siempre, el orden estructural. Perdona, José Antonio, ¿tiene hexagrama nuclear? El hexagrama nuclear es indivisible. El hexagrama nuclear es 100 también. Mira, todo es 100. Es que es inabordable. Es el mundo de la idea en estado puro. Por tanto, los hexagramas componentes, el trigrama inferior es 100. El trigrama superior es 100. Sí. El trigrama nuclear inferior es 100 y el trigrama nuclear superior es 100. Es decir, es esa raya que hemos marcado ahí que es indivisible. Es la representación en abstracto de aquello increado que viene potencialmente a manifestarse como creación a través del hexagrama número 2, pero que exige, para que esa plasmación esté a la altura de lo creativo, que nos rijan los principios de elevación, de justicia, de perseverancia en el amor y en la justicia, y de apertura a la evolución de todos estos conceptos en el ámbito de la evolución de lo humano, con sus distintas etapas históricas, cronológicas, en fin, ideológicas,
bueno, ya sabéis, ¿no? Cualquiera, por poca edad que tenga, puede diferenciar entre cómo se pensaba hace 20 años y ahora. Algunos entendéis lo que quiero decir, los cambios ideológicos, los cambios en todos los sentidos, abierto, apertura también. Bien, dicho esto, vamos a entrar en la primera línea. Es dragón, pero es dragón cubierto. Está en fase formativa. Perdona, José Antonio. Sí, dime. El orden de la secuencia aquí lo veríamos como que venimos del 64 o de lo inmaterial o de lo del Tao. Efectivamente, venimos de lo inmaterial, pero puedes entroncarlo perfectamente con que en el 64 está, perdón, viene del 63-64, ya sabéis El orden. La alteración y la intencionalidad que tiene el 63 y el 64. Estamos a punto de iniciar un proyecto nuevo, de manera que venimos antes de la consumación y antes de empezar, pero después de la consumación es también un nuevo empezar. Es decir, estamos en el comienzo de un ciclo nuevo, de manera que lo mismo venimos del tránsito que de una consumación anterior, que de lo increado. Son variaciones de concepto, pero que en esencia no significan algo diferente. Es decir, estamos frente a algo nuevo y ese algo nuevo nos exige los principios de lo creativo. Ese es el orden de la secuencia. Y el 2 es el campo de plasmación. Con el 1 estamos en el campo de la idea y en el 2 estaríamos ya en el campo de la materialización de la idea. Es decir, el vientre que va a fecundar la vida, que se va a mostrar en el hexagrama número 3, que es ya efectivamente en términos materiales el menos abstracto. No es que estos tengan menos importancia, ni que sean menos concretos, sino que la representación de la vida se manifiesta ya en el hexagrama número 3, aun cuando está implícito en este principio creativo ideativo de lo creativo. Y se plasma en el número 2, que es la gran matriz universal, el cosmos en el ámbito de lo cósmico, permitidme la redundancia, o el vientre materno en el ámbito del ser humano. Bien. ¿Vale, Mónica? Sí, sí, gracias. Bien. Dicho esto, volvemos sobre la estructura. Sabemos, primera línea, dragón cubierto, la expresión del duque de Zhou. Dragón cubierto, no actúes. El dragón cubierto alude como si estuviera todavía en la madriguera o en el nido. No actúes. Es cubierto. Cuando muta esta línea, se produce el hexagrama número 44, que es el ir al encuentro. Y que es también el tener cuidado con la debilidad, el controlar las debilidades por medio de los principios. Luego, en esta primera pregunta que hemos hecho, en esta segunda pregunta, es decir, la primera hemos tenido el hexagrama sin líneas mutantes y en esta segunda pregunta hemos tenido una mutación en la primera línea, ¿vale? Pues en esta primera mutación de la primera línea nos está diciendo, sí, tienes naturaleza de dragón, es decir, el proyecto tiene naturaleza de dragón, pero un dragón no actúa prematuramente hasta que no se ha formado en principio. Actuar prematuramente sería debilitar el muro pétreo, que es el hexagrama 1, lo creativo, rompiendo una primera, es decir, un muro en el que hemos roto la primera base, hemos roto la solera, por debilidad, por encuentro súbito, por sentido de autocomplacencia. El hexagrama 44 significa un encuentro súbito al que uno cede autocomplacientemente por debilidad. No en vano encarna pues la apetencia del encuentro sexual de manera temprana e indebida. Uno le da poca importancia y puede dejarte llevar por él
y bueno, pues perderte, ¿no? Prematuramente. Por gusto, encuentro súbito, que debe estar sometido a principios. Por tanto, si tú estás en la construcción de algo, pero aún no lo has terminado, el principio de una carrera, la construcción de un barco, un monopatín, lo que quiera que sea, tienes la idea en mente, lo vas a construir, pero todavía no lo has puesto las piezas. ¿Cómo te vas a ir con los colegas a practicar? Sería prematuro, se te va a romper. Estás inmaduro, aún no has asumido los principios, no lo has consolidado. Entonces, frente a la debilidad, el recordatorio de los principios, que por eso no hace falta que nos pongan un guardia, no hace falta que nos pongan un guardia, nuestra propia conciencia es nuestra mejor preservadora, siempre que uno se atenga a los principios. Si estoy prematuramente inclinado a hacer algo por el ánimo, porque he tenido un encuentro agradable y mi naturaleza biológica propende a querer ir a la apetencia, pues puede que eche a perder el proyecto que tengo de trabajo, porque estoy acometiéndolo cuando estoy todavía, como voy a hacer una operación, si quiero ser cirujano y tengo unas cualidades estupendas y he sacado una media de 10 de sobresaliente en la formación exigible, pero estoy en primer curso, estoy en primer año de medicina. ¿Cómo voy a pretender operar el ojo de mi padre? ¿De acuerdo? Puedo dejarlo tuerto para toda la vida. Sería prematuro. Echaría a perder su salud y echaría a perder los principios deontológicos de mi propia formación. Por tanto, ¿qué debo hacer? Primero, asentar en mí los principios de aquello que quiero hacer. Por tanto, dragón cubierto, no actúe, introyecta antes todos los principios que son necesarios para que aquello que ahora pretendes prematuramente estén consolidados dentro de ti y lo puedas llevar a cabo, no ahora, sino cuando lo hayas introyectado y formen parte de tu acervo cultural y formativo. Esa sería la respuesta oracular para una consulta que habríamos obtenido con una mutación en la primera línea. Supongamos ahora que la línea que hemos tenido en otra consulta ulterior es la mutación en la segunda. La segunda línea, damos cuenta, la primera responde, la primera es el ámbito material, de ahí que el dragón estaba todavía cubierto. El dragón o estaba bien debajo del agua o estaba todavía en su madriguera, según fuera o dragón de agua o dragón de tierra. Estaba en el elemento material, todavía cubierto del elemento material, todavía necesitaba formación. Ahora, cuando la mutación alcanza la segunda línea, estamos en el medio humano. Por tanto, es la presentación del humano frente a sus congéneres. ¿En dónde? Frente a la comunidad con los seres humanos. La mutación lleva al hexagrama número 13. Y aquí el enunciado del Duque de Zhou dice que es propicio ver al gran hombre. Es propicio ver al gran hombre, tiene aquí dos puntas. Es decir, es propicio que te vean a ti con tus cualidades, aquellos principios que has desarrollado ya formativamente y que ya eres digno de poder ejercer, como estoy viendo aquí a Juanmi, o de ejercer en el Kung Fu, o a Leonor de ejercer en su campo profesional. He mencionado los dos porque os estoy viendo, ¿no? Es decir, ya tengo la formación eficiente, ya no es prematuro, y ahora ¿qué es lo que debo hacer? Pues yo mostrarme en el campo de la colectividad humana a la que pertenezco con mis características ya formadas.
y voy a entrar en contacto o bien con Fluxus o bien ignoro los centros por donde se mueve Leonor, me he referido a en tu propia clínica para ser conocida en el ámbito de tu profesión. Esta segunda línea es una respuesta de carácter positivo, pero cuidado, tiene un matiz peculiar, ¿eh? Es decir, es propio de que tú lleves tu oferta de tu persona y de tu profesión o del ejercicio de aquello que pretende, que lo hagas visible, que te hagas visible entre aquellos que participan en la comunidad de tu mismo principio, que desarrollan tu misma actividad, que te deja conocer entre aquellos, entre el ámbito de tu esfera de trabajo. No quiere decir que vaya a obtener una función de manera inmediata, ¿eh? Lo digo porque es así por la práctica y por la propia tradición, así lo dice, y mi propia experiencia también lo corrobora. Que uno vaya a mostrarse entre las personas de la comunidad que desarrollan la misma paridad profesional o de estudio, no quiere decir que vayas a obtener ya un puesto de desarrollo, pero sí que vas a ser conocido, ya te van a conocer y tú ya vas a conocer a gente que se mueve en el mismo ámbito. ¿De acuerdo? Hasta ahí un carácter positivo. Sal al medio, muéstrate y conoce a la gente que en la comunidad se desarrollan en el mismo medio que tú has desarrollado ya y del que tienes cualificación, porque el oráculo te lo está diciendo, para poder, no eres prematuro como en la anterior línea, no te garantizo que te vayan a contratar o que obtengas lo que quieres de manera inmediata, pero sí interiormente que tengas la seguridad de que tu bagaje ya es suficientemente digno como para ser dado a conocer por tu parte entre aquellos que en la comunidad ejercen de manera eficiente. Y al mismo tiempo te vas quedando también con quienes lo hacen de una manera digna y con quienes menos digna. Bien, esta es la respuesta oracular para la segunda línea. Ya hemos entrado en contacto con aquella gente que corresponden a nuestro interés empáticamente y en paridad de principios éticos. Estamos en otro día, hemos hecho otra consulta y ahora la mutación ya está en el tercer nivel. Tercer nivel que corresponde a la exigencia de los principios éticos correspondientes al cielo. También sabéis que las líneas terceras estructuralmente pues son más complicadas, porque ya se trata de un salto entre lo interior y lo exterior. La línea tercera es la cúspide del trigrama interior, pero está todavía por debajo de la esfera del trigrama superior. Por tanto, es una difícil traslación del ámbito de lo interior al ámbito de lo exterior. Por tanto, su exigencia es importante y el requerimiento, pues, severo, porque dice, todo el día, no estoy leyendo, pero bueno, estoy haciendo uso de la memoria. Como tenéis los textos ahí, lo podéis ver. Vamos a ver la expresión del duque. El noble es creativamente activo todo el día, dice el duque de Zhou. Aún por la noche lo embarga la preocupación interior. Peligro, pero ninguna tacha. ¿Recordáis ese dicho nuestro que dice ve y háblalo con la almohada? Bien, ¿no? Pues es perfectamente válido aquí. Durante todo el día de 24 horas, en relación a lo que hemos consultado, aquí no es meramente una forma verbalista de querer expresar lo ocupado que uno está, sino que es una realidad exigible que uno esté
realmente preocupado porque la labor que vas a llevar a cabo es de la suficiente importancia como para que no duermas. En la vida también hay días en los que por las noches está uno, bueno, por ejemplo, pensar cuando se tiene un bebé, o cuando hay un asunto de gravedad, o cuando acompañamos a alguien, a un amigo, a un pariente difunto, y se pasa uno la noche en vela, o por el dolor. Es decir, hay noches en la vida que no se duermen. Aquí la preocupación, el negocio, la inversión, el proyecto vital, el proyecto de estudios que uno tiene en mente es de tal importancia que aunque esté sin dormir toda la noche pensando que no se te vaya a escapar ningún cabo, para no errar, para que no haya ninguna falla, para que nada pueda ser susceptible de crítica o de multa o de penalización, pues está uno dándole vuelta todo el día. Pues bien, esta exigencia es tal cual. ¿Que se cumple? Pues te está diciendo el oráculo, que sabe más que uno, que no hay falla. Por tanto, la respuesta no es negativa ni es inhibitoria. Es, pues como, no recuerdo ahora mismo, porque el nombre del libro es hindú y el libro es hindú, en que la persona pregunta a Brahma que qué debe hacer. Y Brahma le responde, agiliza, mueve el pensamiento. Aquí es agiliza, mueve el pensamiento. El autor de la traducción es Aurobindo, pero el libro tiene un nombre Tahitiri, ya es que no quiero destrozarlo con mi desconocimiento, pero es dale vueltas a la cabeza, dale vueltas a la cabeza para que nada se te escape, ¿de acuerdo? Es positiva, pero que nos implica a toda la esencia, pensar en los principios, ¿no? Estoy pensando con la mayor elevación ética, estoy pensando en que voy a poder ser justo en todo momento con este requerimiento que tengo, con esto que pretendo. Voy a cumplir con lo material, con lo legal, con lo humano, con la elevación que el cielo exige en principios éticos. Pero me está diciendo que si me ocupo toda la noche en revisar, no tengo tacha. Y que además es ajustarme a la ética del comportamiento, porque da paso, cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 10, que es el porte. Pero el porte en el Tao. Daos cuenta, estoy enfáticamente, bueno, me sale de manera natural, porque aquello de lo que estoy hablando creo que tiene la suficiente importancia. El hexagrama número 10 es la huella que dejamos nosotros en el mundo. Es el porte nuestro, es nuestra huella, nuestro poner el pie en el mundo. El mundo es colosal, es grande. Nos puede destruir en cualquier momento, con un virus, con una bacteria, con un accidente, cayéndonos, no digamos ya con una catástrofe de carácter sísmico o geológico o atmosférico. Nos liquida en nada, nosotros somos nada, somos unas criaturas muy frágiles. Sin embargo, estamos destinados a cumplir nuestra función, nuestra gran y pequeña función en el mundo. Luego, nuestra huella tiene su lugar en el mundo, pero para que nuestra huella pueda asentarse con cierta seguridad en el mundo, debemos ser todo lo cauto que puede ser la imagen que representa el hexagrama número 10, la jovencita que va detrás de un tigre que le permite andar, pero porque ella está observando cuando el tigre le permite, está saciado y está en reposo y le puede permitir avanzar acercándose a él sin que se vuelva y la destroce.
Es decir, pero también el hexagrama número 10, oracularmente, nos dice, oye, tú, consultor, en este momento estás en empatía, en sincronismo con lo que exige tu destino, tu Tao, tu sino en este mundo, en este momento. ¿De acuerdo? De manera que el estar preocupado es lo que corresponde al porte en nuestra actual circunstancia, para que aquello que vamos a hacer, si lo tenemos en cuenta todos los cabos, de manera creativa, vamos a ser copartícipes, aunque seamos muy pequeños, aunque nadie se vaya a enterar, aunque yo me dedique a hacer alpargatas de esparto. Ahora me estoy acordando de Mónica en Almería, que hay mucho esparto, y que el esparto, en fin, majao, servía para hacer alpargatas. La pleita. La pleita es la pita, por aquí la llamamos pita. Esa, Vale, que la pleita es la forma de trenzar al esparto. Las dos cosas tienen una fibra muy potente. Yo he hecho, bueno, de joven he hecho alguna onda he hecho alguna onda con el material, especialmente con el esparto. La pleita es que es más difícil de trabajar, por lo menos para mí. ¿Le tiraste a Goliat o no? No he tirado, no he derrumbado al Goliat. El Goliat está dentro de mí. Ando en lucha con él. Permanente. Bien, pues un poco esa lucha interior es la que tiene que tener esta criatura que acaba de obtener la línea tercera, que no le está diciendo que no, le está diciendo que sí, pero que procure que no se le escape ningún cabo. Y le está confirmando, mira, estás en armonía con él, estás en sincronía con lo que te corresponde a tu Tao. Por tanto, puedes seguir adelante con estas pautas. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente. Inma ha tenido la amabilidad de traerme para que complete lo que antes he dejado sin terminar. Es el Taitiraya Upanishad, la cita que antes he destrozado. Y dice, os la leo, ya que me la ha traído, dinamizó la fuerza consciente en la austeridad del pensamiento y llegó a conocer que la materia es el Brahman, pues de la materia nacen todas las existencias. Una vez nacidas por la materia, éstas se incrementan y entran en la materia en su paso. Luego fue hasta Varuna, su padre, y dijo, Señor, instrúyeme sobre el Brahman. Mas su padre le contestó, dinamiza nuevamente en ti la fuerza consciente, pues la energía es Brahman. Bueno, creo que entronca bastante con lo que estamos, con la exigencia de lo que estamos hablando y del principio de lo creativo. Pasamos ahora a la línea cuarta. La línea cuarta, una línea preciosa. Yo diría que humanamente muy descriptiva, apegable, dada a la contemplación consciente y modesta de lo que es el quehacer humano. Dice el Duque de Zhou en la cuarta línea. Vacilante elevación sobre el precipicio, ninguna tacha. Vacilante elevación sobre el precipicio. Hacer uso de vuestra imaginación. Estamos viendo al dragón. Vamos a ver el dragón. El dragón joven hizo caso. No se mostró cuando aún no estaba formado. Salió a su tiempo a mostrarse en el campo, entre sus pares, entre los que se iba a desarrollar. Antes de llevar a cabo su actividad, estuvo preocupado todo el día y por la noche. Aceptó su destino y su porte. Y ahora
está entre las cordilleras tratando de ocultar, como cuando nosotros veíamos a los indios sacar una pluma o mojarse el dedo en saliva para detectar en qué sentido soplaba el viento. Uno está ocultando por dónde va el viento. Uno está en un papel, en un folio en blanco, intentando definir su propia firma. Habréis pasado todo por ese trance, ¿no? Cuando estábamos definiendo cuál era la firma que íbamos a adoptar, ¿no? O cuando habéis estado indecisos entre la guitarra y el piano, o entre una profesión u otra. Está el dragón auscultando en su intimidad, porque la glosa habla, y aquí hay otra característica importantísima de ser subrayada de lo creativo, que es el principio de la libertad humana. Aquí el oráculo, en su sabiduría ancestral, dice: ausculta en tu corazón, porque nadie mejor que tú sabe si tu inclinación es propicia que se decante por la guitarra o por el piano. Solo tú, entre María y Juan, eres tú quien tienes que decidir. Define, como cuando estabas tratando de expresar tu firma, tu rúbrica. Estabas ensayando. Ausculta entre las corrientes de sentimientos y de pensamientos que cruzan entre tu corazón y tu cabeza, ¿por dónde se decanta tu corazón? Bueno, pues un poco como Mónica, ahora que te tengo ahí, Mónica La Paz, te tengo ahí delante, como Mónica está tratando de definirse entre Málaga y Almería, esperando que su espíritu algo le diga para decantarse. Pues este dragón está ocultando en el medio en el que se va a proyectar. Si toma la inclinación de ponerse en la acera de los pares o en la acera de los impares. Y finalmente podrá hacerlo de acuerdo a su propio corazón. Esta respuesta oracular está liberada al criterio del propio consultante. Cuando muta esta línea, nos lleva al hexagrama número 9, que es la fuerza domesticadora de lo pequeño. Ya recordaréis que la fuerza domesticadora de lo pequeño, como es el viento tratando de reunir nubes, pues aquí ni siquiera están reunidas las nubes, sino el viento tratando de reunir nubes, pues una capacidad muy sutil, pero no tiene una capacidad de transformación inmediata, práctica. No puede construir la casa, pero puede analizar los planos con la pareja. Lo queremos en la casa cuando la hagamos, cuando tengamos medios materiales, cuando el banco nos conceda el crédito, cuando tengamos el material reunido, cuando podamos pagar a los arquitectos, a los albañiles, haremos esta casa. Pero ahora, aprovechando nuestras capacidades de decoradores y de diseñadores, pues podemos ir previendo cómo va a ser, dónde vamos a ubicar cada cosa. Pues el hexagrama número 9, que no tiene gran capacidad de transformación inmediata, sí tiene capacidad de ir puliendo nuestro carácter. Y puliendo nuestro carácter, yendo a la intimidad de nuestro carácter con tiempo y en libertad, vamos puliendo, definiendo aquellas aristas que nos acercan a decantarnos entre la guitarra o el piano. Es decir, vamos a tratar en nuestra intimidad los pequeños detalles de carácter que nos van a ir creando una pequeña escalerita que nos decanta hacia una determinación u otra. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces,
tratando de sintetizar. La cuarta línea nos está diciendo que somos nosotros en nuestro corazón y con tiempo y con finura, decantando íntimamente nuestro carácter y sus pequeñas astillas, quienes mejor nos van a poder decir si me meto en la acera de la izquierda o en la acera de la derecha. ¿De acuerdo? Pero es positiva, solo que liberada a nuestro propio criterio, previo análisis de nuestras inclinaciones más sutiles en la conformación de nuestro propio carácter. Bien. Otro día hemos hecho otra consulta y hemos obtenido una mutación en la línea quinta. Bueno, la línea quinta es central del cielo, corresponde al gobierno del ser humano ya perfectamente en el dominio de su ser, de su profesión o de aquello de lo que se ocupa. Y el enunciado del Duque de Zhou, pues, dice que dragón que vuela en el cielo es propicio ver al gran hombre. Y en la glosa del maestro Confucio, que conserva Virgen, dice que uno se une ya a la manada de dragones que le son pares. Es decir, aquí alza uno el vuelo y inicia el vuelo junto a aquellos que son de la misma naturaleza material y ética que uno. De manera que vuela en conjunto con sus pares, como Juanmi, que te estoy viendo, pues tú vuelas pues, con tus colegas más bien formados en Fluxus, como recuerdo, puedo mencionar y menciono a Ismael o a Frank Soriano como maestro y a otros muchos que ignoro y con los que fluí como dragones volando en el cielo. Es decir, cuando uno se integra con aquellos pares con la plenitud de conocimiento y el desarrollo. Dice la tradición de sabios que dieron forma escrita al libro de las mutaciones que aquí, hasta cuando el dragón se adelanta, el cielo no lo desmiente. Daos cuenta de lo que está hablando, de la importancia que tiene esta línea. Esta línea es capital. Ha logrado uno una perfección en aquello de lo que se ocupa grande, importante. Por tanto, la línea te está diciendo es propicio ver al gran hombre que te una con todas las cualidades de los 4 principios al conjunto de tu actividad en donde hayas decidido. ¿Y a dónde te lleva la mutación? Pues lógicamente a la posesión de lo grande. Es decir, al ejercicio de corresponsabilidad con la gran posesión que estás desplegando y que abarca con el conjunto de aquellas otras personas que te acompañan como dragones volando en el cielo. La respuesta es preciosa. El contenido del consultante es valioso y puede ser ejercido en consonancia con el grupo de los que ha elegido, siempre corresponsablemente, porque siempre digo que a la gran posesión corresponde una gran corresponsabilidad. Cuando uno tiene mucho de algo, tiene mucha responsabilidad en que ese algo tenga la utilidad humana, ética y terrestre que le corresponda. Bien, esa es la quinta. Y en cuanto a la sexta, otro día hemos consultado, hemos tenido no la mala suerte, sino es que tenemos en el interior una arrogancia que no nos para. La línea sexta, uno está acostumbrado a, cuando te acostumbras a ganar, quieres seguir ganando. Supongo que este es un rasgo humano que todos conocemos, ¿no? Que te acostumbras a ganar y quieres llevar más y más porque además has alcanzado el tope y puesto que tienes un gran dominio en el tope, quieres seguir abarcando más. Entonces cae en el dragón soberbio, tendrá que arrepentirse. Ese es el enunciado del Duque de Zhou. Con esta línea tiene uno excesivas pretensiones
Yo esta línea la trasladaba a aquel, por razones culturales, ¿no? Uno tiene una cultura matriz y esa cultura matriz, pues en el principio, en nuestro contexto, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, precisamente el ángel más lúcido, ¿no? Cuando la divinidad le dice, oye, mira, dale la bienvenida, por decir así, ¿no? Disculpadme que estoy destrozando el Génesis, ¿no? Tampoco es mi pretensión de que adoréis una confesión concreta, pero que me sirven las imágenes, ¿no? Cuando la divinidad le dice a Luzbel que le dé consideración al ser humano, le dice, yo, como yo, un ser hecho de fuego, me voy a tener consideración con esa criatura que tú has hecho de barro, ¿no? La soberbia. Pero trasladarlo de ese aspecto legendario y mítico de la Biblia al yo mismo, a la conciencia propia. Cuando uno está en la cumbre de su desarrollo profesional o del orden que sea, que alguien te diga para, no te englories, no quieras abarcar más de lo que puede que uno no lo oiga y quiera seguir adelante. Y esto es dragón soberbio. Y cuando se trata de transgredir aquellos límites que el cosmos tiene determinado para uno mismo, aunque seas un dragón creativo, pues entras en conflicto con el orden superior de las esferas y obviamente pues has de perder. Tienes que perder. Dragón soberbio tendrá que arrepentirse. Con esta mutación, el hexagrama se convierte en el 43, el desbordamiento, la resolución. Es un hexagrama igualmente constituido por líneas yang, pero en la cabeza rige una debilidad, aquella que tú quieres imponer a lo creativo. Tú quieres imponerle al universo lo que a ti se te ha metido entre ceja y ceja. Por tanto, una debilidad o una obstinación que es traducible como soberbia. Y que si quieres seguir ese punto de soberbia, lo que se va a producir es un desbordamiento en el que tú mismo vas a ser arrasado por tu obra colosal o titánica que quieres llevar más allá de lo creativamente razonable. Por tanto, el 43 te dice, analiza esa debilidad que te gobierna, analiza esa debilidad y contrólala. Es necesario que la controle, que la metas en razón. Razón y pasión no pueden convivir. Y tú ahora mismo estás siendo gobernado por la debilidad, por la pasión. Por tanto, resuelve. Y así terminamos con el hexagrama número 1, lo creativo. Bueno, pues con esto hemos terminado la clase de hoy. José Antonio, aquí tengo una anotación que dice, cuando todas las líneas son 9, significa aparece un pueblo de dragones sin cabeza, fastuoso o algo así. Sí, sí, porque date cuenta que cuando mutan todas las líneas es que se ha abierto el campo ya material. Es lo creativo, es la matriz abierta de la Tierra. Es decir, cuando lo creativo ha asumido todos los principios, se abren todas las líneas y lo que no era más que una idea puede plasmarse en la matriz cósmica. ¿Vale? Sí. Bien. Pues esa es la respuesta para las 6 líneas. Sí, que es extremadamente. No la he visto, no recuerdo haberla visto nunca. Yo la tengo en esta versión, la pone. Sí, no. Literalmente sí. Digo haberla visto en relación a preguntas concretas, a consultas. Vale. Vale, te he entendido. Bueno, muchas gracias. De Gracias. nada, a vosotros por vuestra paciencia. Me alegro de veros. Gracias. Gracias, José. Buena Chao. semana a todos. Chao. Igualmente. Adiós. La semana que viene. Vaya muy